dudas, preguntas, opiniones, les voy a hacer una segunda exposición sobre un segundo tema que he aprendido en los últimos tiempos. Yo todas estas cosas, para estas cosas he aprendido junto con el curso, en realidad, preparando mis clases, que es bien interesante y es sobre las economías urbanas en el Perú. El tema de las ciudades en el Perú. Este, este es un tema súper importante porque como les comentaré más adelante, creo que en la parte de ruralidad, bueno, la población urbana en el Perú ahorita es 80% del total. Y aquí vemos cómo a partir de los censos el Perú se ha ido urbanizando. Miren aquí los mapitas, está bonito mi grafiquito, ¿no es cierto? Creo yo. Miren cómo en 1940, ¿no? El Perú solo Lima tenía más o menos urbano, pero Puno era menos de 20% urbano. Puno, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Cajamarca era muy mayoritariamente rural. El 61 todavía muchos de esos departamentos eran muy rurales. Y miren cómo, no sé, los amarillos, los departamentos con menos de 20% urbanos se han ido desapareciendo, ¿no? Y el mapa ha sido pintando de azul, ¿no? Si se quiere. La urbanización ha sido en todos los departamentos, no en todos igual. Pueden ver en el censo del 2017 como Huancavelica y Cajamarca siguen siendo los departamentos más rurales, menos urbanos, pero hay un fuerte crecimiento de las ciudades, ¿no? Las ciudades, pues, hay ciudades grandes y pequeñas, digamos, ¿no es cierto, no? Este, y en realidad, pues, hay un criterio censal, digamos, ¿no es cierto? Que te dice cuántos son qué cosas se considera rural, qué se considera urbano, ¿no? Y eso es lo que está graficado en este gráfico, ¿no es cierto? De acuerdo al criterio censal de 4.000, 1.000 viviendas, 4.000 personas, algo así adyacentes, ¿no? Hay un criterio técnico con una distancia, ¿no? Este, este grafiquito muestra lo que podríamos llamar para el Perú grandes ciudades, no para el mundo, porque en el mundo hoy se consideran grandes ciudades a partir de 1 millón o de 10 millones, ¿no? Cuando uno ve datos internacionales, ¿no? Pero en el Perú, pues más de 1 millón prácticamente no hay nadie sino Lima, ¿no? Pero, ¿cuánta gente vive en el Perú en ciudades de más de 100.000 habitantes? 100.000 habitantes ya, pues es una ciudad regularcita, digamos, ¿cierto? Y es una ciudad que ya tiene, este, no sé, servicios públicos, transporte público. Típicamente el Perú tiene hospital, típicamente tiene universidad, digamos, ¿no? Yo diría que todas las ciudades con más de 100.000 habitantes en el Perú tienen una universidad, ¿no? Bueno, aquí pueden ver cómo la cantidad de gente en las ciudades ha aumentado, ¿no? ¿No? Con más de 100.000 habitantes, en el 40 solo Lima, y ahorita, en el 2021, digamos, ¿no es cierto? Según el INEI, casi 20 millones, ya, ¿no? O sea, 2/3 del Perú vive en grandes ciudades, me explico, ¿no? En grandes ciudades, ¿no? El 60% está viviendo en grandes ciudades de 100.000 habitantes, ya no son ciudades pequeñas, digamos, ¿cierto? Entonces, la urbanización avanza hacia ciudades grandes, ¿no? Esto lo copié de la exposición que ustedes van a leer. 2/3 del PBI se produce en las ciudades. Típicamente en las ciudades se concentra la manufactura, la construcción y los servicios, ¿no? Hay una lógica en realidad económica grande, no voy a detallar, pero las ciudades logran un tema de aglomeración debido a economías de diversificación, de aglomeración. La gran ventaja de estar en la ciudad es que puedes encontrar de todo. Y si quieres hacer un negocio, puedes encontrar de todo, todos los insumos, todos los servicios, todos los créditos, todos los trámites ante el Estado, toda la educación, digamos, se concentra en las grandes ciudades y eso genera una cierta economía de aglomeración, digamos, ¿no es cierto, no? Y eso va densificando la ciudad. Pero, en realidad creo que considero un poquito un tema también sobre cómo crecen las ciudades. En el Perú, las ciudades al mismo tiempo que son, digamos, una solución, ¿me explico? Son una ventaja, en el sentido que aquí, como digo, tienes universidad, hospital, puedes comprar un montón de cosas recontra distintas, puedes encontrar los servicios todos distintos, ¿no? Están todos los ministerios, qué sé yo, también los ciudades tienen un problema de, bueno, hoy, de tránsito y aglomeración. ¿Ok? Entonces, por si acaso yo en casi todas las láminas pongo aquí en un cuadradito la fuente donde he sacado
Los gráficos son todos copiados, la verdad, pero ya les dije. Este es de un libro que hicieron estos dos investigadores, Álvaro Espinosa y Ricardo Ford Paragrá, de hace 4 años, creo, 3 años, ¿no? Sobre cómo han crecido las ciudades en el Perú, ¿no? Entonces, una característica de las ciudades en el Perú, las ciudades han crecido muy rápido y han crecido expandiendo mucho su territorio. Entonces, miren, en este mapita, no sé, a mí me gusta, me parece interesante, ¿no? ¿No? Antes de 1957, Lima era solo esta parte marrón oscura. Hacia el, ¿no? Creció un poquito en estas marroncitas que ustedes ven que no se distinguen mucho, pero creció un poco hasta el 81, ¿no? De ahí hasta el 93 ocupó todo lo marrón. Miren, pucha, que ya se había expandido grande. Y ahorita hasta el 2013, en la última década, digamos, en los últimos 20 años, ha crecido todo lo rosado, ¿no? Se ha expandido, pero en realidad probablemente una buena base es este marroncito claro entre el 82 y el 93. Lima se fue pues hacia los tres polos que tenemos nosotros, norte, sur y este, ¿no? Eso genera pues necesidades de tránsito, necesidades de vías, costos de transporte, etcétera, ¿no? El Perú tiene esta característica que compartimos con algunos países y no con otros, que nuestra primera ciudad más grande es muy grande respecto a las otras. ¿Ok? Entonces, aquí está el Perú. ¿El Perú qué quiere decir esto? Que la segunda ciudad más grande del Perú es la 10ª parte que Lima. La tercera es algo parecido. Esto debe ser Arequipa y Trujillo, y luego sigue Lambayeque y luego Piura. Pero digamos, la siguiente es la 10ª parte de Lima. O sea, Lima es 10 veces al que le sigue. Argentina y Chile, Argentina tiene una realidad parecida, el conurbano bonaerense, como se llama, o sea, la ciudad de Buenos Aires y todo su alrededor es muy grande, ¿me explico? Y otras ciudades están muy detrás, ¿no? La zona metropolitana de Buenos Aires es muy grande. Chile también tiene esa realidad, no tiene muchas ciudades que compiten con la más grande, pero Ecuador y Bolivia son muy distintas. En Ecuador hay una segunda ciudad muy grande, Quito y Guayaquil, y luego más chicas. En Bolivia, La Paz está por arriba, pero luego está Santa Cruz y es casi del mismo tamaño, y luego Cochabamba y es grande de tamaño. Colombia tiene varias ciudades intermedias grandes. Brasil también, Venezuela también. Entonces, ojo, una característica del Perú importante y relevante económicamente es que tenemos una ciudad, Lima, megalópolis, ¿no? Tenemos una cabeza mega grande, ¿ok? Eso tiene consecuencias económicas y políticas. Y ayer que estaba en un diálogo con Elmer Cub, en realidad en un programa me decía el transporte, el tránsito en Lima, ¿no? Claro, Lima parece haber llegado a una situación donde su tamaño, su cantidad de población ya pues es una trabazón, ¿no? Pero uno piensa, bueno, ¿cuál es la alternativa, no? Es difícil la alternativa, pero nos hemos generado una configuración, ¿no es cierto?, de la población y de la economía hiperconcentrada en Lima, porque la gente está en Lima, vamos a ponerlo así como en muchas otras cosas, por la economía, digamos, ¿no es cierto? La gente viene a Lima, en muchos casos, por diversas razones, en realidad, no es tan sencilla, pero el tema económico es esencial, digamos, ¿no? Es uno de los más importantes, ¿no? Quizás esto nos está generando problemas ahora, ¿no? Se ha agravado el problema en Lima, ¿por qué? Porque nuestra ciudad ha crecido en área, ha crecido poco para arriba. Recién está creciendo para arriba en los últimos 10 años. Por eso este dato está como para el 2014. No sé si ven el grafiquito, pero el grafiquito pone juntos el área y la población. Y el área y la población van similares. Esto suena lógico, pero no lo es. ¿Por qué? Porque muchas ciudades han crecido para arriba. ¿Qué quiere decir para arriba? Que es, haces mucho más edificios. Entonces, si tienes mucho más edificios, no ocupas más área. Tienes más población, pero el área no crece. No, si crece con grandes edificios para arriba, la ciudad crece con grandes edificios para arriba, tienes más gente en menos área. Posiblemente en un poco más de área, pero no tanta más área. ¿Ok? Entonces, en general, el Perú es una Lima y el Perú es una población en la cual tenemos las ciudades ocupando mucho territorio. ¿Ok?
Y el tema de ocupar mucho territorio implica mucho transporte. También implica que servicios como el agua potable tienen que ser trasladados mucho espacio. ¿Me explico, no? Si la gente está más concentrada, las redes de agua potable tienen que ser más pequeñas, claro, más grandes, me explico, ¿no? ¿No? El tubo tiene que ser más grande, pero tiene que recorrer menos kilómetros, igual que las redes de electricidad, pero sobre todo el transporte, ¿no? Entonces, nosotros tenemos este tema, ¿no? Las tres ciudades más grandes del Perú, ¿no? Este, en estas el área ha crecido 25% y la gente también ha crecido 25%. Entre el 2006 y el 2017, que es un periodo en el cual se han creado algunos edificios, ¿no? Entonces, aquí hay todo un tema bastante serio que tiene que ver con cómo crecen las ciudades y hay un gran tema de investigación, en realidad, sobre qué efecto tiene eso sobre la productividad, ¿no? Tiene que ver con el transporte y a mí no me alcanza para hacer algo sobre el transporte ni el tiempo ni el conocimiento, ¿no? Que conozco alguito, pero se vinculan las dos cosas, ¿no? El tema del transporte, hay un mal sistema de transporte en Lima, pero también tiene que ver y se complica por el tamaño de las ciudades. Adicionalmente a eso, una de las realidades que tenemos con el crecimiento en el Perú es que las ciudades crecen informalmente. Ojo, dicho sea de paso, las ciudades crecen y qué tiene que ver esto con la economía. Ojo, el propio crecimiento de la ciudad es un hecho económico, ¿no? ¿Qué quiere decir que la ciudad crece? Quiere decir que se hacen casas, ¿me explico? Que se hacen edificios, que se hacen pistas, que se hacen redes de agua potable, que se hacen redes de electricidad, que surgen comercios, que surgen líneas de transporte. No sé si me explico. La vida urbana requiere un montón bueno, requiere infraestructura, requiere casas y requiere servicios. Entonces, cuando hablamos de que las ciudades crecen, en realidad estamos hablando de un montón de elementos económicos o de varios elementos económicos que confluyen en un determinado espacio y de determinada manera, generando determinados efectos sobre la productividad. ¿Ok? Yo aquí he resumido un poquito los gráficos, porque si acaso el estudio de Álvaro Espinosa y Ricardo Ford tiene más gráficos y más datos y compara varias ciudades y qué sé yo, pero el tema importante en las ciudades del Perú es que las ciudades del Perú crecen informalmente. Es también una cosa a la que nos hemos acostumbrado, pero que no es usual. ¿Me explico? O sea, si uno ve otros países sudamericanos, no quiero compararme con Estados Unidos, otros países sudamericanos, las ciudades crecen mucho más formalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí básicamente lo que hay es invasiones, ¿no? O asociaciones o urbanizaciones, ¿no? Que no han sido planificadas previamente por el Estado, se les ha asignado un territorio, se ha visto qué redes de servicios van a tener, se ha hecho un plano, ¿no? Sino que simplemente en muchas cosas se han invadido. O se han invadido o el dueño de un terreno que antes era rural lo ha vendido y lo ha parcelado y lo ha ido vendiendo, pero eso en otros países se hace con una regulación estricta. Es decir, si tú quieres convertir una zona rural en una zona urbana, bueno, tienes que ver por dónde va a pasar el agua potable, cuántos parques va a haber, cómo van a ser las calles, etcétera, ¿no? O sea, me explico, la ciudad implica un montón de servicios que son bienes comunes que tienen que estar planificados cuando se desarrolla una zona. En Lima, en el Perú en general, he puesto plano de Lima, porque como, bueno, esta es la ciudad más grande de Perú, ¿no? Crecen informalmente, ¿no? Y en los últimos años, ¿no? Del 2006 al 2017, bueno, aquí está, ¿no? Lima ha crecido en estas áreas que están aquí, hacia el sur, ¿no? Lurín, toda esta zona rojita, van a ver, todo esto es informal, ¿no es cierto? Toda esta es la zona que está, no sé, Pachacamac, Villa El Salvador, etcétera, Lurín, ¿no? En realidad toda esta zona, ¿no? Les habrá crecido totalmente informal. Aquí ven, esta es la zona de Ate-Bitarte, carretera central, ¿no? También creciendo totalmente informal, ¿no es cierto? Lo rojito, pues, es lo de los últimos años, ¿no? Lo rojo, ¿no? Y ven cómo el crecimiento es informal aquí, ¿no? Esta es la zona como
¿no es cierto? Cieneguilla por ahí, esta es la zona de San Juan de Lurigancho, este es el cono norte de Caraballo, cómo ha crecido aquí informalmente, toda la zona de Ventanilla, Caraballo, ampliamente informal, ¿no? Entonces la ciudad se está ampliando de una manera informal y es un gran tema, ¿no? La mayor parte de los habitantes de las ciudades viven en barrios urbanos, marginales, vulnerables. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos no tienen agua potable, que muchas de las vías de la ciudad no están asfaltadas. Este es como o sea, esta es como la ciudad de Lima, ¿no? Aquí no está puesto, ¿no? Pero la ciudad de Lima, que es la capital del país, donde hay un montón de gente, me parece que ahora tenemos algo de 800.000 personas o más que no tienen una conexión de agua potable en sus casas. Si ustedes ven las estadísticas de las ciudades metropolitanas de Sudamérica, ¿no es cierto? Santiago de Chile, Quito, Buenos Aires, la que quieran, realmente todas tienen 99% de gente con conexión de agua potable. ¿Me explico? Porque los países se preocupan por darle agua potable y un servicio básico a su gente. Pero eso va de la mano con una planificación urbana. ¿Me explico? Se hacen casas donde se sabe ya cómo va a llegar el agua potable. Acá no. Y de hecho les comentaré, como algo que alguna vez me enteré, que ven aquí, ¿no? Como en el Perú hay buena parte de las casas más pobres en los cerros, ¿no es cierto? Porque son las zonas que, ¿ya? ¿Por qué? Porque son las zonas de menor valor, ¿no es cierto? Son las zonas, los más pobres van ahí porque es donde es más duro vivir. ¿Ok? Y por lo tanto, claro, invades y nadie te dice nada porque nadie quiere ese terreno, ¿no? Pero el problema es que ese terreno tienes que caminar por un terral, cuesta abajo, durante un montón de kilómetros para tomar un micro que te va a demorar horas de horas para llevarte a otro sitio y que probablemente, hoy por hoy la diferencia es electricidad llega rápidamente porque es fácil de transportar, celular llega fácilmente porque lo tienes en tu mano, pero agua potable es bastante más difícil el agua potable. Y muchos de estos sitios no tienen agua potable y no sé cómo se va a resolver el tema del agua potable, la verdad. ¿No? Hoy se resuelve con camiones cisterna, ¿me explico? Un camión sube y gasta el agua, lleva el agua y luego pasa que ese sistema es sumamente caro e implica que no hay desagüe. ¿No? Entonces, me explico, porque el camión sube el agua, pero no baja el desagüe, ¿no? Entonces, el desagüe es, ¿no? Un pozo séptico, en fin, ¿no? Es unas condiciones de salubridad no muy malas, ¿no? ¿Por qué es complejo? Porque en realidad, pues casi todo, digamos, el agua potable en muchas partes del mundo, el agua potable es costoso de bombear. ¿Me explico? Entonces, todo el agua potable en Lima llega a Lima, lo que se llama por gravera, o sea, va bajando, ¿no es cierto? Como están los Andes cerca, el agua va bajando y el agua no necesita mucha inclinación para ir bajando y bajando y se capta pues desde la Pangea o más allá, y va bajando, 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 bajando y no llega. Pero a estos cerros no llega, bueno, porque tendría que bajar y subir, pero el agua no baja y sube, salvo que hay un sistema de presurización especial, ¿no? En fin, este es un tema importante, a mi juicio serio, ¿no? Digamos, ¿no? Implica que mucha gente vive en zonas con muy malos, ¿no es cierto? Con muy malos servicios urbanos, en muy malas condiciones de vida urbana, y con bastantes dificultades de resolver ese tema, ¿no? Todo esto se vincula un poquito, he aprendido estos investigadores, mucho con cómo se produce la vivienda. Porque aquí hay un tema pues que es interesante. El tema de la vivienda se vincula con el sector productivo de la construcción y de las viviendas, claro. ¿Cómo es que crece informalmente la ciudad? Crece porque hay viviendas, casitas que se construyen y que comienzan como cuatro esteras, ahora como cuatro triples y que luego poco a poco, en muchos casos, ¿no? Las zonas más pobres, va la gente poco a poco construyendo hacia arriba de una manera informal. ¿Cómo se produce eso en Perú, ¿no es cierto? A diferencia del mundo, y este estudio, ¿no? Como ven, cuántas casas se producen anualmente, ¿no? El sector es el sector más pobre, ¿no? Y en el Perú producen, según este estudio que hicieron estas personas, anualmente unas 11.000 viviendas informales. ¿Ok? Como les digo, típicamente es como que es autoconstrucción. La misma persona la hizo, la misma familia la hizo y por ahí contrató a alguien. ¿Ok? Entonces el sector más pobre es totalmente informal. Los sectores C y D, digamos D2 y D, bastante pobres, son mayormente informal, acceden un poco,
al fondo Mi Vivienda que se llama Techo Propio y acceden un poco al fondo Mi Vivienda, Crédito Mi Vivienda. Son dos mecanismos que tiene el Estado de subsidiar la vivienda. El fondo Mi Vivienda es para que tú mismo te construyas o te compras y el fondo Mi Vivienda, Crédito Mi Vivienda es para que una empresa te construya y te vende, ¿no? Pero los más pobres, hasta del C1, básicamente no utilizan, básicamente lo hacen informales. Y bueno, los A, B y C tienen algo que le llaman vivienda convencional. ¿Qué quiere decir eso? Que es una vivienda hecha formalmente por una empresa que construyó la vivienda, construyó el edificio sin apoyo del Estado, sin fondo Mi Vivienda, ¿ok? Que tiene unas ciertas restricciones para acceder, ¿no? Y como ven aquí, incluso entre los sectores digamos, relativamente de mayores ingresos, hay una parte que tiene el acceso al crédito Mi Vivienda y una parte que es informal, pequeña. Una de las como críticas que hay efectivamente al sistema de apoyo a la vivienda en el Perú es que el Fondo Mi Vivienda, que tiene un subsidio del Estado implícito en la tasa de interés, ven aquí el verdecito no tan oscuro, bueno, llega más a los más ricos, digamos, ¿cierto? A los que tienen más ingresos y a los que son más pobres no llega nada, ¿no? Está mal formulado, digamos, ¿cierto? En parte porque el requisito para acceder al fondo es tener la formalización del título de propiedad. Y como ven, casi todos los más pobres y la pensión va hacia zonas informalmente ocupadas, ¿no? Entonces hay una especie de círculo vicioso. El más pobre no puede pagar una buena casa, se va a una zona informal y entonces está condenado, vamos a ponerlo así, obligado a solo poder tener una vivienda informal. ¿Ok? Este, ¿Qué hacer? Sugieren aquí Álvaro Espinosa y Ricardo Fort, ¿no? En su estudio tienen un trabajo que hicieron por el 2021, me parece. 2020-2021 es el estudio de ellos, ¿no? Este, bueno, hay un tema general de mejorar la expansión urbana. Esto podemos discutirlo luego porque es un tema que no sé si lo voy a trabajar cuánto, pero es como que, bueno, las ciudades crecen y pareciera que van a seguir creciendo. Solo que el problema es que las ciudades peruanas, Lima y otras, están creciendo mal, ¿no? Y entonces la lógica es que habría dos cosas que hay que promover para que crezcan mejor. Uno es mayor densidad. ¿Qué quiere decir eso? No hay que crecer horizontalmente, hay que crecer para arriba, hay que generar edificios, ¿ok? Ahora, el edificio pues requiere una formalidad y requiere una empresarialidad, ¿me explico? La mayor parte de estas personas informales en el sector E, ¿cómo construyen su vivienda? Ocuparon en un cerro o en un arenal, pusieron sus cuatro tablitas y luego ellos mismos se hicieron, entonces, pero eso solo se puede hacer, pues se hace muy individualmente, ¿no? Ese para arriba requiere un edificio que requiere poner de acuerdo a un montón de gente que va por el lado empresarial, ¿no? Adelante, Renzo, por favor. Sí, yo escuché hace un tiempo algunos arquitectos de planificación urbana y todo lo demás acerca de esto de crecer verticalmente y que era un problema Ujú. también bastante complicado porque el hecho también de que se crearan departamentos, por así decirlo, hacía de que se contengan un montón de personas en un solo lugar y eso también hacía que se generaran un montón de tráfico en un solo lugar y más cuando son por ejemplo, zonas, por ejemplo, no sé, como San Isidro, o lugares donde hay mucho más, ¿no? Cuestión vehicular y todo lo demás, ¿no? Y más, por ejemplo, en carreteras más transitadas, ¿no? Como la Javier Prado y la Universitaria, entre otros lugares, ¿no? Y ellos hablaban también, ¿no? De eso, ¿no? Y que era muy complicado, ¿no? De seguir dándole aprobaciones a esas concesionarias que que en vez de promover eh, estas departamentos, ¿no? Que se promuevan lo que es las urbanizaciones, ¿no? Para que se vayan como que eh, alejando más de las carreteras más grandes, ¿no? Porque justamente se ponen en los lugares donde donde hay más tráfico, ¿no? Y eso también crea un gran problema, ¿no? Sí, a ver, diría que hay un tema, el tema creo que no es tanto que esté cerca de una pista grande o no, ¿no?
Pero el tema sí es más de localización, que es que lógicamente tiene que haber alguna, o sea, lo lógico sería, un sistema más lógico sería que tiene que haber alguna cierta correlación entre la cantidad de gente que hay en un espacio y las vías que necesitas, el transporte que necesitas y la organización del espacio. ¿Me explico? Si tú en una zona donde todas las calles son angostitas, vamos a ponerlo así, y de repente esas calles angostas que tenían lógica cuando había, pues, no sé, 10 casas por manzana, y en esas calles angostas de repente tienes, en vez de 10 casas por manzana, 10 edificios con, no sé, en vez de 10 hogares, 200 hogares. Entonces, claro, hay una desequilibrio, hay una desigualdad entre la cantidad de gente y el espacio del tránsito. ¿Me explico? ¿No? El tema es un poco más complejo que eso todavía porque el tema del tránsito, del transporte, depende mucho de qué tránsito uses. ¿Me explico? Entonces, en sitios donde hay tránsito de transporte masivo, de metro, ¿me explico? ¿No es cierto? ¿Cómo lo resuelven otras ciudades, ¿no? No sé cómo lo resuelve, no sé, Nueva York, Manhattan, ¿no? Cantidad de edificios, o sea, llenecito de edificios altos. Claro que hay calles, pero si tú piensas en la cantidad de edificios que hay, ¿no es cierto? Versus la cantidad de calles que hay, sigue siendo que hay una enorme cantidad de edificios. Pero hay un sistema de transporte que es el metro, que transporta, no sé, pues no sé cuántos millones de personas al día, ¿no? Como el metro de Japón o el metro de Pekín o el metro de, no sé, un montón de sitios. Entonces tienen un sistema de transporte alternativo que les permite resolver el tema. Y finalmente, el tercer tema que uno puede, que se ha intentado, ¿no? Este es todo un tema de planificación urbana súper especializado, ¿no? Que tiene que ver con qué tan cerca de la gente está su trabajo y su sitio donde tiene que transportarse. No sé si me explico, ¿no? Porque claro, si mucha gente vive en un sitio, no sé, es como uno lo ve en la realidad cotidiana en el Perú, ¿no? O ustedes, ¿no? Pucha, que yo he tenido alumnos, no sé si habrá alguno que como profesor, yo vivo por Ñaña y para ir a la Católica me demoro 2 horas. Eso me da pena, y 2 horas de ida, 2 horas de regreso. ¿Te das cuenta? Si lo piensas como individualmente, pues evidentemente, ¿no? Hay una relación, hay una pérdida de tiempo que tiene que ver con a dónde tienes que trasladarte. Y el traslado más cotidiano en la ciudad más importante es al trabajo. El segundo es a la educación, ¿no? Pero hay muchas soluciones de la educación. La educación en general pública tiende a estar bastante descentralizada y por lo tanto la gente podría ir a un centro educativo, cercano, ¿no? Pero el trabajo muchas veces ese trabajo no es donde uno quiere, ¿no? Sino, yo quisiera tener un trabajo cerca de mi casa, pero ¿no? Mucha gente no lo tiene, ¿no? Uno tiene el trabajo que consigue y ahí tienes que trasladarte un montón de tiempo. Entonces hay un tema de cómo se organizan los centros de vivienda en relación a los centros de trabajo, ¿ok? Y hay países con buena planificación urbana que posiblemente han logrado avanzar un poco, resolver eso y no es sencillo, este, resolverlo, digamos, ¿no? Ahora, claro, la lógica de resolución de esto tiene mucho que ver con la planificación urbana. Me explico, ¿no? Porque, claro, ahorita ya, claro, hay como zona de Lima donde ya está el trazado de las calles, ¿no? Como tú dices, ¿no? Hay muchas zonas de clase media urbana limeña tienen un trazado de calles que corresponde a una densidad urbana de hace 20 años y ahorita se están desdensificando esas zonas urbanas, casi todas las zonas de clase media de Lima, hay edificios que están creciendo, ¿no? Y entonces hay más gente, pero las calles no aumentan. No sé si me explico, ¿no? El transporte masivo no ha mejorado. Entonces, tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema bien grande, digamos, ¿cierto? Que es bien complejo y difícil de resolver, digamos, bastante complejo y difícil de resolver. Ahora, tal vez sobre este tema, para antes de pasar a otro tema, hay un tema que no sé si debería trabajar o no. Tengo una presentación que he hecho, a veces no sé dónde ponerla, que tiene que ver con la dinámica demográfica del Perú, ¿no es cierto? Porque la lógica que hemos visto acá y lo que hemos vivido hasta ahora es este, un país en el cual la población ha ido creciendo, ¿no? La población ha ido creciendo, la población ha ido creciendo y la población ha crecido muy sustancialmente y las ciudades han crecido muy sustancialmente. ¿Ok? Pero
la dinámica demográfica en el mundo y en el Perú está cambiando. Y ahorita la cantidad de hijos por mujer ha caído sustantivamente y probablemente el ritmo de crecimiento todavía no es un ritmo de crecimiento de la población por un tema de arrastre, digamos, ¿cierto? Que la población va a seguir creciendo, pero probablemente va a crecer a un ritmo mucho menor, ¿no? Esto tiene su complejidad respecto del tema de la vivienda. ¿Por qué? Porque junto con eso lo que pasa es que los hogares se han achicado y típicamente muchas veces un hogar quiere una vivienda. ¿Qué quiero decir con esto? Que típicamente antes, claro, una vivienda era para, no sé, papá, mamá y cuatro hijos. Y por ahí la abuelita, casa paciente. ¿Ok? Necesidad, no sé, apretados, tres cuartos, cuatro cuartos. Tal vez puedo decir mi caso familiar, mi caso así, ¿no es cierto? Papá, mamá, abuelita y cuatro hermanos. ¿No? En mi casa había cuatro habitaciones, ¿ok? Pero ahora, claro, ya ahorita ya está cambiando y va a seguir cambiando, en el sentido de que familias con cuatro hijos en el Perú, no sé, en mi época era normal, creo, hoy es la excepción. Pero, aunque no sean, antes siete personas requerían una vivienda más grande, ahora dos personas, o una persona, o tres personas quieren una vivienda más chiquita. Sí, claro, más chiquita y probablemente distinta, pero no es la mitad, me explico, ¿no? Pues hay un tema respecto a la dinámica poblacional que se ve todavía en todo lo que son los edificios, digamos, ¿no es cierto? Y a los edificios de hoy se hacen con departamentos más pequeños. Hay toda una transformación de la dinámica demográfica que va a tener un impacto sobre la dinámica de las ciudades que en realidad no sé ni siquiera si lo estamos pensando, ¿no? Este, y que bueno, también se va solucionando, digamos, comillas, por el mercado, ¿no? O sea, también hay departamentos que se van subdividiendo. En la ciudad uno ve viviendas que se subdividen, muchas, ¿no? En la zona. Yo me muevo por las clases medias limeñas, digamos, esto. Viviendas que se subdividen, ¿no? La casa de tres pisos y ahora cada piso es una vivienda distinta y se le hizo una escalera por afuera y se independizó de otra parte para el hijo, para el alquiler, para no sé qué. Soluciones informales, en realidad, al tema, ¿no? Entonces, ¿cómo va a cambiar eso la dinámica de las ciudades en el transcurso de su vida, ¿no? El de la mía, porque yo ya estoy en esta dinámica y crecerán un poquito menos, pero va a seguir igual, pero probablemente entre 50 años va a ser distinto. ¿Qué va a pasar? Esto lo ven algunos países, ¿no? ¿Qué está pasando en China o en Corea o en Japón, donde la población está cayendo? Hay menos gente que antes. Bueno, ¿qué significa respecto a las viviendas, no? Como digo, la dinámica no es tan simple como decir menos gente, menos casas, porque hay un tema sobre cómo se configuran los hogares, ¿ok? Se complejiza un poco, pero sin duda hay algunos cambios ahí que considerar, digamos, ¿no? Entonces, este es un tema que está con mucha fluidez moviéndose, ¿no? Este, Nada, todo esto se asocia en realidad mucho a un tema que yo no alcanzo a tratar en este curso, pero que efectivamente me parece muy importante, que es el tema del transporte urbano, ¿no? Parece ser muy importante porque el transporte urbano en el Perú parece ser particularmente malo, particularmente desorganizado, particularmente informalizado, particularmente ineficiente. Hay una serie de indicadores que lo muestran y que genera un enorme costo a las personas, un costo invisible, ¿no? Costo de oportunidad, ¿no? Horas parados en el micro, y si se dan cuenta, claro, lo que uno pierde después 2, 3 horas parados en un transporte además totalmente incómodo, ¿no? Es terrible, ¿no? Es enorme, si uno calcula el costo de eso, termina siendo enorme y todo parece que va hacia el empeoramiento. No sé si ustedes lo... A mí me parece que, claro, en Lima se anuncia una obra por aquí, otra obra por allá, una autopista, un no sé qué. Ah, todo está bien, digamos, ¿no es cierto? No sé cómo decirte, no estoy en contra de ninguno de eso, creo que todo eso ayuda, pero me da la impresión que no son, o sea, no tienen el ritmo de solución que se requiere, digamos, ¿cierto? Ni la profundidad de la solución que se requiere, ¿no? Así que este es un tema, pues, más o menos crítico, ¿no? Más o menos crítico, ¿no? Hay varios temas aquí interesantes que considerar, ¿no? Tal vez una forma de resolverlos para algunos, como ustedes, sea no escoges dónde vives, sino escoges dónde trabajas y te mudas cerca a donde trabajas.
No sé si me explico. Hay alternativas de este tipo. Uno dice, bueno, estamos acostumbrados a que uno tiene su casa, yo estoy acostumbrado, estoy así, estoy haciendo en mi casa, y si mi trabajo se cambia de sitio, yo tomo distintos transportes para ir a distintos sitios manteniendo mi casa. Es una solución. Pero hay otra solución, que es, pucha, yo si me dan un trabajo, no sé, pues muy lejos de mi casa, en, no sé, Vitarte, ¿no? Y me voy a demorar 2 horas y media cada día de ida y 2 horas y media cada día de regreso, mejor me mudo para allá. Me alquilo un sitio, ¿no es cierto? Si vivo alquilado, dejo este y me voy al otro, alquilo este y me voy al otro. Eso tiene una serie de costos de transacción y de incomodidad. Pero respecto al tiempo de transporte, pues lo más conveniente, ¿no? Ok, este. Nada, este me parece un tema importante, el tema de el desarrollo de las ciudades y las economías urbanas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir la aglomeración en Lima? Lima tiene una serie de problemas. Uno pensaría que es un tema solo de planificación urbana ajeno a los economistas. Puede ser, pero hay una interacción entre la ciudad y la economía urbana, ¿no? La gente viene a la ciudad por chamba, ¿no es cierto? Viene por otras cosas, ¿no? Viene a estudiar. Si transformáramos la educación y el trabajo para que esté en otros lados, podría ser distinto, ¿no? El teletrabajo es una opción, el telestudio es una opción, podría desconcentrar las ciudades, permitir vidas mejoras. Entonces, hay alternativas que no pueden ser como tecnológicas y económicas y de planificación, que creo que son bien importantes, más allá de todo el tema de la planificación urbana, que es un gran tema para trabajar. Ok, no sé si hay alguna